Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En el video de hoy te voy a contar de qué se trata la luna en tu carta natal. De qué se trata, qué información te va a traer para tu vida, para tu proceso, en qué momento se configura esta luna. ¿Qué quiere decir esto de que se configure? Bueno, te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre tu luna en la carta natal y también cómo aprovecharla, digamos. Les voy a contar también qué diferencia hay entre cada una de las lunas según los signos, según los 12 signos del zodíaco, ¿no? Que la diferencia que hay entre tener luna en Aries, luna en Géminis, luna en Escorpio, bueno, cuáles son las necesidades emocionales de cada una de estas lunas, ¿sí? Así que quédate para escuchar todo esto en el video. Obviamente suscríbete a mi canal si te interesa conocer y aprender más sobre astrología y cómo aplicarlo en tu desarrollo personal, cómo poder aplicar toda la información que está en tu carta natal de manera práctica, simple, sencilla. Suscríbete a mi canal que siempre, todas las semanas estoy subiendo videos ya sea de tránsitos o sobre información de astrología. Bien, dicho esto, acá voy mirando para acá porque tengo la información, me anoté las palabras claves que no me quiero olvidar para poder compartirte bien qué información nos va a traer la luna en la carta natal. Empecemos por lo más simple y sencillo. La luna se configura en los primeros 7 años de vida, es decir, el primer septenio de vida de nuestra infancia. Entonces, ya acá nos va a dar una información muy, muy importante de que se configura en ese momento. ¿Qué quiere decir que se configura, digamos? La luna, por excelencia, nos habla de nuestro espacio de pertenencia. Es como esta idea de dónde venimos, ¿sí? Y en esa etapa, un niño, nosotros cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, es donde se configura todas nuestras necesidades emocionales básicas, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitábamos para crecer, desarrollarnos y después convertirnos en adultos. Entonces, todo lo que se nos fue dado ahí, o lo que no se nos fue dado ahí en esa etapa, tiene que ver con nuestra luna en la carta natal de alguna manera, ¿sí? Por excelencia tiene que ver con el signo, la casa, pero obviamente también después aparece lo que se le llama el complejo lunar, que es los aspectos que pueda llegar a tener esa luna. Hoy no me voy a meter en el tema de aspectos, pero sí lo que tiene que ver con el signo. Después les voy a contar un poquito de qué se trata. Entonces, dicho esto, la luna en nosotros va a representar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro refugio emocional. Cada una de las palabras que yo les vaya contando es clave para comprender la luna, ¿sí? Nos habla de nuestro aspecto emocional, nuestras necesidades emocionales más simples, más básicas, que tuvimos, digamos, cuando éramos chiquitos y que por excelencia era lo que nosotros necesitábamos de mamá o de quien haya cumplido ese rol, porque yo siempre aclaro acá, ¿no? Cada vida, cada experiencia es única y hay muchas personas que quizás no tuvieron la oportunidad de criarse con sus padres por X motivo, sus padres o su madre, y suele pasar mucho que igual alguien termina cumpliendo ese rol. O sea, alguien sí o sí, esto para que se entienda, estamos hablando de un lenguaje simbólico, por lo tanto la astrología acá no, por eso es que no es determinante en un punto, sino que más bien al ser simbólica, hay que ver esa energía en dónde se está traduciendo en cuanto a la experiencia de cada persona. Entonces, dicho esto, puede haber sido una abuela, un hermano mayor. En general suelen ser más mujeres las que cumplen el rol maternal, pero ha habido casos de mis consultas donde a veces las personas relacionan a esta energía más con el padre también, por ejemplo, ¿no? Que lo veían más maternal, mucho más nutricio, más cuidadosos, bueno, más protectores desde el lado maternal, justamente. Entonces la luna nos va a indicar toda esta información a nosotros, nos va a decir qué era lo que nosotros necesitábamos cuando éramos pequeños, para sentirnos cuidados, protegidos, nutridos y así poder desarrollarnos, ¿sí? Por eso la luna es clave en nuestro desarrollo y en el desarrollo de nuestra psique. Y obviamente todo esto va a quedar en el inconsciente de la persona. Es decir, un niño no es consciente de lo que necesita, simplemente siente lo que necesita y espera, porque esa es la actitud de un niño y acá esto lo quiero destacar, el niño va a esperar que eso sea cubierto. Si no es cubierta esa necesidad emocional, ya sea, bueno, obviamente en general, no voy a hablar al 100%, pero en general un niño no sabe pedir lo que necesita, ¿no? No tiene todavía esa habilidad desarrollada. Por eso es que la va a esperar que, bueno, que eso suceda. Es como, bueno, el niño va a esperar que le den de comer, ¿no? Estamos hablando cuando es muy pequeño. Después obviamente va aprendiendo que, bueno, hay horas de comer, hay ciertos momentos, ¿no? Entonces, eso lo va aprendiendo y cada niño por ahí va desarrollando esa habilidad. Que después, estamos hablando del primer septenio, ¿no? De los 0 a los 7 años, digamos. Entonces, en esa etapa es clave acá, porque todo lo que le suceda al niño
va a quedar impregnado en el inconsciente de esta persona. Y acá es donde se va a configurar la luna. Porque la luna, fíjense en la forma que tiene, ¿sí? Voy a dejar por acá la imagen, el símbolo, digamos, de la luna. Es clave entender cuál es la función que tiene, cuál es la función lunar. Cuando hablamos de planetas, o en este caso una luminaria como es la luna, en la carta natal, estamos hablando de funciones psíquicas. Entonces la función de la luna es la función que protege, que cuida, que nutre. Es la función de mamá por excelencia. Por eso también nos va a decir a nosotros, por ejemplo en mi carta, me va a decir cómo yo veía a mamá, qué necesitaba yo de mamá. De mamá y también del clan, ¿no? Del nido, esta idea de nido. También, digamos, es cómo va a percibir ese niño o esa niña al nido y a mamá, ¿sí? Bien, entonces hay una cuestión acá que es clave, que es la receptividad que tiene, la capacidad receptiva que tiene la luna. La luna, imagínense que es como una esponja que absorbe, que absorbe, que absorbe. En sí misma no tiene una energía vital como el sol, sino que la vitalidad de la luna depende, vamos a decir, de un otro. Depende, hay una dependencia emocional. Un niño depende de un adulto, ¿sí? No es independiente. Entonces, es clave entender esto cuando somos adultos. ¿Qué pasa si no logro yo desarrollar conscientemente mi luna? Es decir, si yo no soy consciente de cuáles son mis necesidades emocionales, porque después es donde se activan los mecanismos que les vengo contando, las reacciones. La luna es sumamente reactiva, ¿sí? Y reacciona en función del pasado. Eso es clave entender. Por eso es que todo, todo lo que a mí me ha marcado en mi infancia me va después a determinar como adulto. Si yo obviamente no tomo conciencia de eso. ¿Por qué? Porque si hay una situación siendo adulto, por ejemplo, en una relación de pareja, que yo siempre lo traigo más como ejemplo a los vínculos de pareja, porque es donde más va a jugar la luna, ya que es donde se juega aspectos emocionales mucho más profundos e intensos que en otros tipos de vínculos, ¿sí? Entonces, inconscientemente nos puede llegar a pasar que nosotros esperamos, como si fuera mamá, la pareja, ya seas hombre, mujer, no importa, que nos tiene que cuidar y nutrir, ¿sí? Y todo esto es inconsciente, obviamente la persona no lo va a ver así, no lo va a pensar. Sobre todo estamos hablando en un nivel de pareja donde ya hay una estabilidad, ¿no? No cuando conoces a alguien, obviamente acá no juega ese rol la luna. Pero luego, cuando ya hay una convivencia, cuando ya hay un vínculo más sólido. Entonces, es importantísimo desarrollar y trabajar bien nuestra luna, reconocerla, ponerle conciencia, porque es inconsciente, para que justamente estos mecanismos y estas reacciones no se activen. Es decir, hay cosas que quizás no fueron cubiertas cuando éramos pequeños, emocionalmente hablando, y eso nos marca a nosotros, genera surcos, ¿sí? Vamos a decir, en nuestro inconsciente. Entonces, cuando somos adultos y pasa una situación similar emocionalmente hablando, ¿no? Que nos dispara ese surco, nos lleva a ese caminito del pasado, se activa, ¿sí? Entonces es como que ahí se me activa el mecanismo. Entonces, cuando yo no tuve cubierto esto, lo que yo hacía era, no sé, llorar o escaparme o gritar. O bueno, ahí aparecen las diferentes formas de cada luna. Según cada luna, los mecanismos van variando. Después les voy a ir contando por ahí algunos pequeños mecanismos de cada luna, cuáles pueden llegar a ser. Pero esto va variando según cada luna, es decir, en cada signo. Cuando digo cada luna, me refiero a la luna en cada signo, ¿sí? De los 12 signos del zodiaco. Entonces, fíjense lo importante, o sea, la función clave que es la luna y desarrollarla conscientemente. Porque si no, vamos a estar como repitiendo el pasado. La luna, la función que tiene es la de repetir. ¿Por qué? Porque la luna se va a lo conocido. La luna va a lo que conoce, porque ahí es donde se siente cuidada. Incluso si lo que conoce no es tan bueno, podríamos decir, ¿no? Para la persona. Acá es donde podemos llegar a entender un poco los vínculos cuando nosotros decimos esos vínculos tóxicos. Vieron que hoy está de moda hablar en esos términos, pero que esa toxicidad tiene que ver con un nivel de dependencia, en definitiva. Es decir, las personas se están vinculando desde la luna. O sea, estamos hablando de adultos que se vinculan desde la luna, ¿sí? Arquetípicamente hablando, obviamente. Entonces, acá es donde vamos a estar como dependiendo uno del otro, vamos a estar esperando, ¿sí? Un niño espera, como les digo, y eso entiéndanlo, acá el niño va a esperar, el adulto no va a esperar, el adulto sabe lo que necesita, y si necesita pedir algo a alguien, no es que por eso se autosatisface en la totalidad, sino que sabe qué pedir al otro. Eso es la diferencia entre un adulto y un niño. Cuando nosotros somos adultos y desarrollamos nuestra luna y sabemos entender cuáles son nuestras necesidades emocionales, yo voy a saber esto, pedírselo a la otra persona, o compartírselo, o expresarlo lo que siento, etc. ¿Se entiende?
Esa es la diferencia entre ser niño y ser adulto. Y entre estar alunados, digo yo, o estar parados, digamos, como adultos, ¿sí? En el aspecto más saturnino de nuestra carta. ¿Por qué digo saturnino? Porque Saturno justamente es el opuesto a la luna, ¿sí? Que representa la adultez. Dicho esto, ¿qué nos va a hablar también la luna? Bueno, hábitos, ¿sí? Hábitos y condicionamientos del pasado. Por eso es que es la zona conocida. Es lo que vamos a buscar repetir porque es lo que conozco. Entonces, yo para poder, obviamente, en nuestro proceso psicológico y psíquico de crecimiento, tenemos que lograr salir de la luna en algún momento. ¿Qué quiere decir salir de la luna? Bueno, se da cuando empiezo a conocer otras personas fuera de mi familia, cuando empiezo a tener, qué sé yo, los primeros noviazgos, cuando, qué sé yo, en algún momento ya termino la escuela y empiezo a trabajar o a estudiar otra cosa. Bueno, es como ahí vamos saliendo, digamos, de la luna, de alguna forma. El proceso se da. Pero a veces, me atrevo a decir en general, el proceso interno y psicológico no se termina de dar bien, ¿sí? No termina de haber conciencia plena en esa luna, ¿sí? En esas necesidades emocionales. Entonces, ¿qué más? Bueno, obviamente nos va a hablar la luna de cómo nosotros nos protegemos o nos sentimos protegidos y cómo también protegemos a otros siendo adultos, ¿sí? Es como mi manera de ir y cuidar, ir y nutrir también. Por eso es clave. Y obviamente es clave trabajar la relación con mamá o quien haya cumplido ese rol para yo entender también, y acá van a entender de por qué, si estás viendo este video y sos madre, por ejemplo, o si tenés hermanos, hermanas, vas a entender por qué mamá es distinta con cada uno de los hijos. Porque justamente cada uno de los hijos va a necesitar algo diferente, ¿sí? Y esto es inconsciente, porque mismo la madre, por ahí a veces no es consciente, digo, le sale ser de una manera con el hijo y le sale ser de otra manera con el otro hijo. Entonces acá es donde se ven las particularidades de lo que la luna necesita, de ese ser particular. Yo he hecho cartas natales de los hijos a algunas madres, digamos que tienen 2, 3 hijos, y cambiaba la luna. Y evidentemente la madre obviamente lo registraba diferente a ese ser. Una cosa obvia lo que digo, ¿no? Pero acá está bueno porque muchas veces pasa que por ahí colapsamos y queremos darle lo mismo o creemos que lo que necesita es lo mismo que lo que necesita el otro y a veces esa comparación termina siendo destructiva sin darnos cuenta, obviamente, ¿no? Siempre esto nace desde el mayor amor de cada persona, pero igual sin darnos cuenta terminamos ahí generando algún tipo de comparación. Entonces acá es clave entender que una persona puede necesitar, cuando está triste, un abrazo y otra persona puede necesitar a alguien que la escuche. Y es válido, ¿se entiende? Pero por eso es clave entender la luna. A mí en lo personal me ayudó muchísimo, por eso siempre insisto, la luna es clave. Para el desarrollo de toda la carta es clave también, ¿sí? Si estás viendo esto y ya entendés más del sol, ascendente, etc., si uno no logra desarrollar la luna, vamos a decir de manera consciente, estoy diciendo, ¿no? Los otros planetas, las otras funciones las vamos a vivir menos conscientes todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que también las vivimos desde un lugar en automático, ¿sí? Bien. Bueno, ya les comenté que es la imagen, nuestra imagen que tenemos de la madre, de nuestra madre, ¿sí? Según el signo, sobre todo, por excelencia. Entonces, nos va a hablar de nuestra necesidad de amor. O sea, la luna nos va a decir cuál es nuestra forma de sentirnos amados. Eso es clave también. O sea, según nuestra luna nos dice cómo nosotros nos sentimos amados, que fue según nuestra niñez, cómo aprendimos a ser amados. Según mi luna es como, bueno, cuando yo me comportaba de esta manera, yo ahí recibía eso que necesitaba, recibía amor. En definitiva, la luna es receptora de amor. Lo que busca es eso, es amor, cariño, contención, nutrición, escucha. Es una energía femenina. Entonces, es clave. Eso es lo que necesita en esencia toda luna. Lo que nos va a indicar el signo, por ejemplo, es cómo se va a generar ese espacio de pertenencia, cómo se va a generar esa protección, ese cuidado, esa nutrición. El cómo nos va a decir. ¿Bien? Esas cualidades. Algo más que es clave para entender el desarrollo de la luna es que hay una palabra clave que es la memoria, ¿sí? Acá la luna, como les comenté al principio, la función que tiene es la de generar memoria. Es esta idea de la nostalgia, vamos a decir, ¿no? Cuando uno se pone nostálgico y recuerda el pasado, en general las lunas en Cáncer suelen ser más nostálgicas, porque Cáncer es un signo que tiene que ver con esa cualidad y obviamente acá, esto no se los dije, pero la luna
es el regente de Cáncer y regente de casa 4. ¿Sí? Esto para por ahí más avanzados en astrología van a entender lo que estoy diciendo. O sea, hay una relación. Decir Luna, Cáncer, casa 4, en esencia vamos a decir que es lo mismo. Estamos hablando de la misma energía. Lo que va a cambiar es el nivel de manifestación que yo tengo con esa energía. Entonces, dicho esto, la luna justamente se encarga de atesorar todo aquello que se imprime en ella, ¿no? Es como, realmente es eso, es como una impresora la luna, ¿no? Es como todo lo absorbe, lo imprime, lo impregna, se impregna de todo eso, pero se impregna del afuera, vamos a decir. Por eso en esos 7 años de vida, un niño, todo lo que absorbe, imagínense en 7 años todo lo que podemos llegar a absorber, y lo hace desde lo emocional, por lo tanto es inconsciente. ¿Sí? No estamos hablando de que el niño está absorbiendo conscientemente. O sea, mientras estás haciendo X cosa, un niño, imagínense jugando, el niño está conectado con la madre y con el clan y la familia, vamos a decir, y está percibiendo todo lo que sucede. Lo que pasa es que es en un nivel inconsciente. Incluso el niño, si vos le preguntás, no te lo vas a decir, quizás, ¿no? Pero porque es inconsciente. Entonces, realmente, fíjense el impacto que tiene, ¿no? Bien. Así que, bueno, es clave esto de la repetición del pasado, como un concepto clave para entender la luna también, es la función que tiene de repetir el pasado. Entonces, acá cuando yo quiero generar un cambio en mis automáticos emocionales, en mis reacciones emocionales, mis mecanismos emocionales, es clave poder entender qué necesito atrás de ese mecanismo. O sea, atrás de un mecanismo hay una necesidad que no fue cubierta. Eso que quede bien claro. O sea, si se genera un mecanismo, ya sea como les decía, el de, qué sé yo, gritar, escaparme, llorar, ¿no? Llevándolo como a algunas acciones simples, digo, que pueden suceder cuando uno se siente con miedo, angustiado, ¿no? Desprotegido, si se quiere, o que no se siente amado. Acá se va a generar esta luna, o sea, se va a generar este mecanismo, perdón. Entonces, pero el mecanismo se va a generar en función de lo que aprendió en el pasado, ¿sí? Y lo que le funcionó para sobrevivir, porque nos habla de un sentido de supervivencia, la luna. Entonces, fíjense todo lo que hay detrás de este concepto. A mí me encanta. El tema luna es un tema hermoso. Podemos sacar mucha información. De hecho, en mis consultas lo que suele pasar, porque esto ya lo fui comprobando, a la mayoría les termina impactando mucho más la lectura de la luna. Nosotros en general yo lo que hago es ver la luna, el sol, el ascendente, como en ese orden, y la luna es lo que más les impacta a la mayoría. ¿Sí? Incluso más que el sol. El sol suele ser un tema que, claro, como todos ya, el sol es el famoso de qué signo somos. Cuando te dicen de qué signo sos es el sol, por ahí si no sabías eso. Entonces es lo que todos más o menos conocemos, porque vimos algo en las redes sociales, por el horóscopo, etc. Pero la luna en general no. Y aparte, fíjense, con toda la información que les estoy compartiendo, lo relevante que es para nuestra personalidad, nuestra forma de ser. ¿Sí? Después hay dos aspectos que les quiero compartir que son clave para ustedes también poder entenderse en cómo esa luna se está desarrollando. Es que por un lado tenemos, esto igual funciona para todos los planetas, ¿no? Todas las funciones psíquicas. Pero tenemos la expresión armónica, decimos, y una forma de expresión inarmónica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nosotros estamos hablando de que esa luna se está expresando de forma armónica es porque está, vamos a decir, bien trabajada, bien consciente, ¿no? Hay un trabajo personal atrás de eso. Y está bien cubierta esa necesidad, ¿sí? O esas necesidades. Entonces acá tenemos que la expresión armónica, si se está dando de esta forma, ¿no? En la persona, esto va a conferir gran sensibilidad a la persona, o sea, va a ser una persona altamente sensible, en un sentido también empática, ¿sí? Entiéndase sensible por empática, no sensible, porque a veces tenemos una idea de sensibilidad como una persona sensible es la que llora mucho. Eso no es necesariamente ser sensible. Hay personas sensibles que no están llorando todo el tiempo, igual son sensibles, es decir, son propensas al sentir y a percibir, vamos a decir, ¿no? Esta función lunar. Entonces, en esta expresión armónica va a haber mayor predisposición a abrirse al otro, ¿sí? Justamente esta apertura que genera la luna va a estar mucho más disponible en la persona. A escuchar, a proteger, ¿sí? Entonces vayan viendo ustedes qué les pasa con esto, ¿bien? También una persona que tiene, digamos, la luna expresándose de forma armónica va a establecer fuertes lazos afectivos, o sea, va a tener esa cualidad y esa capacidad de generar lazos afectivos fuertes, emocionalmente hablando, ¿sí?
y especialmente con la familia también. Suele, digamos, llevarse muy bien con la familia, una luna bien expresada o armónicamente hablando, ¿sí? Esto para que te prestes atención. Si no quiere decir que tenés que llevarte bien con toda la familia al 100%. Acá yo al menos trato de traer mucho a la reflexión también, ¿sí? Cada cosa que digo no lo tomes tan literal, entendé el simbolismo que hay atrás de esto, ¿sí? Sí hay algo que atrás de llevarse bien o llevarse mal con la familia es importante dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de la luna, porque puede haber una negación, puede haber dolor, puede haber un montón de cosas, obvio. Y el llevarse bien no quiere decir el juntarse todos los días o todos los fines de semana con la familia, digo, ¿no? Por eso yo traigo ejemplos, cada uno entenderá qué es el llevarse bien, pero se entiende. Entonces esto es clave para saber que esa luna está expresándose de forma armónica. Ahora, ¿qué pasa cuando una luna se expresa de forma inarmónica? Bueno, acá aparece la inestabilidad y las fluctuaciones en los estados de ánimo, o sea que todo el tiempo depende de picos emocionales, donde no hay una estabilidad emocional, donde, vamos a decir, puedo estar mucho más reactivo. Reactivo en función de lo que sucede afuera. Recuerden acá que la luna es como, depende mucho del contexto. Es como si yo veo una noticia que pasó X cosas, me angustio, me enojo, después veo otra cosa, me pongo contento. Entonces, como todo el tiempo estoy absorbiendo y dependiendo de ese contexto. No tengo una regulación emocional, ¿sí? Una gestión emocional. O no sé hacerlo, digamos. Entonces, acá estoy en la expresión inarmónica. Y también muchos cambios de humor. Es mucho más susceptible, ¿no? O sea, una luna inarmónica es como, ay, me dijiste tal cosa y ya me enojé, ya me angustié, lo que sea, ¿no? Pero yéndose a un poco más al extremo, entonces ahí está la susceptibilidad. Es como un niño, básicamente, usted imagínense eso, ¿no? Como uno estar más en estado niñado. Por eso acá digo, ser adulto, ser niño, no tiene que ver con una cuestión de edad. Concretamente hablando, a lo que yo me refiero como un proceso psíquico. Pues puede ser muy sobreprotector o muy sobreprotectora esta persona que tiene una luna muy inarmónicamente hablando en cuanto a su expresión. ¿Por qué? Porque está muy desde el miedo. La luna, por excelencia, tiene que ver con la emocionalidad del miedo en el sentido de que lo que hace que la luna funcione es el miedo o sea, el miedo a que suceda algo, ¿no? El sentido de supervivencia. Y ahí puede haber mucha demanda de afecto constante también, ¿no? Que todo el tiempo esté demandando afecto y cariño, ¿sí? Entonces estamos ahí hablando de una expresión inarmónica de la luna, es decir, la persona no está sabiendo satisfacer sus necesidades emocionales y está demandando que el otro o los otros lo hagan, ¿sí? Esto obviamente llevando como una demanda extrema, emocional. Y todo esto puede ser muy inconsciente, esto acá yo te invito a la autoobservación en tus dinámicas emocionales vinculares, ¿sí? Bien, dicho esto, a grandes rasgos, de esto se trata la luna. Fíjense toda la información que podemos sacar y de hecho hice una síntesis porque si no podemos hacer un par de videos más. Bien, ahora quédense atentos porque les voy a contar de qué se trata cada una de las lunas. Cuáles son, obviamente les voy a dar una síntesis de cuáles son las necesidades básicas de cada una de las lunas según cada signo, ¿sí? Así que quédate a escuchar cuáles son las necesidades de tu luna, si es que ya sabes dónde tenés la luna. Si no sabes en qué signo tenés la luna, tengo un video en mi canal que se llama Cómo calcular tu carta natal. Bueno, ahí yo te explico cómo calcular tu carta y cómo distinguir también la luna. Luna, sol, el ascendente y algunas cositas más. Así que bueno, aprovechá, lo puedes ir a buscar. Lo voy a dejar por acá también el video. Bien. Yendo a lo práctico, para poder nosotros entender lo que es la estructura, vamos a decir, de una luna, hay como 4 pilares que son fundamentales, ¿sí? Que yo tengo que tener consciente y cubiertos en mí. Tenemos, por un lado, cómo me nutro, ¿sí? Según la luna, cómo yo me nutro, cómo me siento nutrido, cómo nutro esa luna, qué necesito o qué necesita esa luna, ¿sí? Cuando digo esa luna me refiero al signo. Por ejemplo, qué necesita esa luna en Aries, que ahora vamos a ver. Cómo es mi espacio de protección, es decir, cómo yo me voy a sentir protegido y cómo voy a proteger a otros. Y cómo me emociono. O sea, todo esto nos lo va a dar el signo, por excelencia el signo. Después, obviamente, la casa también nos va a dar más información, como les decía, aspectos también. Pero por excelencia estos 4 pilares los vamos a encontrar en el signo de la luna.
Entonces, cómo emociona es cómo voy a expresar mis emociones. ¿Sí? Estos 4 pilares son básicos y claves para yo poder entender el desarrollo de mi luna. ¿Sí? Ahora brevemente les voy a contar qué necesita cada una de las lunas, según cada signo. Luna en Aries necesita estar en acción, o sea, imagínense Aries, signo de fuego, tiene que ver con el guerrero del zodíaco. Entonces, ¿qué necesita? Acá es clave entender eso, es una necesidad. Necesita estar en acción, necesita independencia. Las lunas en Aries suelen ser muy independientes porque lo necesitan, emocionalmente hablando. Necesita actividad, ¿no? Como estar en movimiento. El deporte, por ejemplo, es una de las cosas clave acá. Y necesita ser el número uno o la número uno. ¿Sí? Es una de las lunas, diría, la luna más competitiva, ¿sí? Emocionalmente hablando. Necesita activar situaciones, o sea, sin ser quien las activa, quien inicia, poner las cosas en marcha, ¿no? Como tomar la iniciativa y diferenciarse del resto. Esas son las necesidades primordiales de una luna en Aries, ¿sí? La luna en Aries necesita realmente ser el pionero, ser quien inicia, ser quien toma la iniciativa. Hay una necesidad. Si vos tenés luna en Aries y ves que esto no está sucediendo, bueno, es un tema justamente a trabajar. O sea, no estarías cubriendo bien esa necesidad de tu luna. Bien. Una de las cosas que son clave, que te quiero dejar como esta recomendación, es prestar mucha atención con el enojo en la luna en Aries. ¿Sí? Los enojos son clave acá, porque es la emoción que más se relaciona con esta luna. Después tenemos luna en Tauro. Luna en Tauro necesita sentirse seguro. Cuando hablamos de Tauro, la seguridad de Tauro tiene que ver con una seguridad material, de posesiones, ¿no? de poseer cosas. Puede ser también en vínculos, puede ser más posesivo la luna en Tauro, al igual que la de Escorpio. Necesita controlar lo emocional una luna en Tauro. Suele como ser bastante controladora de lo que siente, ¿sí? O de lo que se siente en una relación. Necesita tranquilidad, estabilidad. Luna en Tauro necesita esos espacios de tranquilidad, esos espacios de pasividad. Necesita hábitos rutinarios, como una buena luna de tierra necesita la rutina. Para mí las 3 lunas necesitan mucho de la rutina. De manera distinta por ahí se relaciona, pero la rutina, el día a día son clave para las 3 lunas de tierra, que es luna Virgo y luna Capricornio también, que ahora les voy a contar. Entonces, necesita una seguridad material, como les decía, ¿sí? El tener cosas le va a dar seguridad a una luna en Tauro. Es como que deposita algún aspecto emocional en eso que tiene. Es como, bueno, yo tengo no sé, esta botella que es mía, esta bici que es mía, lo que sea, que es como le pone mucha emoción a eso, ¿no? Puede haber bastante apego ahí emocional con las cosas. Pero depende de eso para sentirse seguro esta persona. Esto si lo llevamos a un niño, el niño va a necesitar, por ejemplo, no sé, los juguetes le va a poner como mucha emocionalidad también, seguramente. Necesita de placeres. Luna en Tauro se lo relaciona mucho con los placeres, ¿sí? Los placeres del disfrute, sobre todo el disfrute y el placer que tiene que ver a través de los 5 sentidos, qué sé yo, comer una comida rica, mimos, ¿sí? Todo eso es clave. Y estar físicamente cómoda. Una luna en Tauro necesita sentirse cómoda con su propio cuerpo, ¿sí? Está regido por Venus, Tauro, por lo tanto, la cuestión estética y cómoda con el cuerpo va a ser clave acá también, ¿sí? Vayamos a luna en Géminis. ¿Qué necesita una luna en Géminis? Bueno, necesita intercambiar información, es clave, hablando de Géminis, signo de aire. Necesita entender, necesita comunicarse. Acá la luna en Géminis necesita entender para sentirse segura. Si yo no logro entender la situación, lo que me pasa, aparece como esa sensación de peligro, vamos a decir. Establecer contacto con la gente. Hay mucha inquietud intelectual también, ¿no? Necesita aprender. Es muy curiosa una luna en Géminis y necesita aprender. Esto es clave. Esto va a satisfacer esa necesidad emocional. Necesita de cambios. Puede aburrirse mucho en lo rutinario. Necesita movimiento y necesita desarrollar el lenguaje y la razón. Acá es clave porque una luna en Géminis necesita desarrollar muy bien su lenguaje para desarrollar la capacidad de expresión de lo que es su mundo emocional, ¿sí? Saber cómo expresar muy bien las emociones. Por ejemplo, un caso personal, yo tengo luna en Géminis, a mí me ayudó mucho haber estudiado coaching ontológico para poder desarrollar mi mundo emocional,
porque el coaching trabaja mucho con las emociones, pero también desde la interpretación, ¿sí? Lo trabaja mucho desde la racionalización, que quiere decir es como, bueno, yo estoy triste, yo estoy contento, yo estoy, ¿no? Como trabajamos mucho de esa parte que a mí me ayudó mucho a ponerle palabras, justamente, a la emoción. Luna en Géminis necesita eso. Los niños con Luna en Géminis van a necesitar que le preguntes cómo te sentís, quizás. Otro niño con otra luna por ahí no tanto, o no te lo va a decir, pero acá es clave eso. Vayamos a Luna en Cáncer. Bien, Luna en Cáncer, la que les decía que es por excelencia la luna más, la mejor luna, digo yo, pero porque Luna en Cáncer es el signo regido por la luna, por lo tanto, todas las características de Cáncer tienen que ver con lo que son las características de la luna, por excelencia. ¿Qué necesita una luna en Cáncer para sentirse segura? Bueno, fusionarse y mezclarse con los demás, esa fusión más emocional. Sentirse incluida. La persona acá necesita sentir que es incluida dentro de un espacio de pertenencia. Puede ser un grupo, por ejemplo, llevándolo a la adultez, un grupo de amigos o en el trabajo. Lo necesita. Mantener una estructura familiar también es clave, ¿sí? Para una luna en Cáncer, tener su familia, vamos a decir, como ese punto de origen al cual pueda retornar con facilidad es clave. Tener seguridad, empatía emocional, eso también lo necesita. Es una luna muy amable, muy cálida. Las lunas en Cáncer son súper cálidas y amables. Necesitan sentirse protegidas también. Cáncer es este cangrejo que cierra, que protege. Y necesita sentirse como en casa, tener su hogar o sentir que tiene su hogar. A donde sea que vaya, una luna en Cáncer, el talento que también va a tener es poder generar ese espacio seguro, ese refugio, ¿sí? Así que lunas en Cáncer, por eso digo, es la mejor. Entiéndase la mejor, una forma de decir, por todas las cualidades emocionales, ¿no? Y la referencia a lo que es el signo. Bien, después tenemos luna en Leo. ¿Qué necesita una luna en Leo? Acá ya Leo es de fuego, Cáncer era de agua, no sé si lo dije. La luna tiene que ver con el elemento agua, así que obviamente siempre la luna se va a llevar muy bien, vamos a decir, o se va a sentir más cómoda en los signos de agua, eso seguro. Luna en Leo, ¿qué necesita? Bueno, necesita reconocimiento, necesita admiración, demostrar su superioridad, ¿no? Y todo esto lo necesita, ¿no? Ser el centro de atención, ser especial o sentirse que es especial, ¿sí? Las lunas en Leo, en su crianza, son criados como reyes, es el concepto de Leo, justamente, ¿no? Necesitan divertirse también, mucho el juego, hacerse notar, fíjense todo, ¿no? Es como necesitan ser el centro de atención. Es decir, hola, acá estoy yo. Un niño con luna en Leo se ve mucho cómo necesita atención. Porque cuando recibe la atención, la luna en Leo va a decir, ok, me están amando. Esa es la manera, ¿sí? En la que inconscientemente un niño va a percibir eso. Después de adulto sigue sucediendo lo mismo. Necesita hacer actividades que le permitan brillar y tener ese espacio de protagonismo. Necesitan tener o vivir emociones fuertes, ¿sí? Y necesitan definir su identidad y tener un sello personal en la vida, ¿sí? Tener como bien en claro, eso es clave. Todo eso lo necesita la luna en Leo, ¿bien? Después, luna en Virgo. ¿Qué necesita una luna en Virgo? Signo de tierra, como les había dicho. Acá es clave la rutina para una luna en Virgo. Es uno de los puntos fuertes también que tiene. Necesita orden, organización, planificación, ¿sí? Necesita analizar el entorno para sentirse segura. Las lunas en Virgo van a ser muy analíticas. Las lunas en Géminis también, pero la luna en Virgo va a ser distinta, el análisis mucho más metódico, vamos a decir. Algo que es clave para la luna en Virgo es que necesita sentirse útil, ¿bien? Útil y productivo de alguna manera, sobre todo más útil. La productividad es más de la luna en Capricornio, pero ser útil y estar al servicio es clave para una necesidad de la luna en Virgo, ¿sí? Cuidar su cuerpo y la salud, sobre todo desde la alimentación también, que todo funcione, ¿sí? Porque Virgo es el signo que se encarga de la funcionalidad del cuerpo. Entender cómo funcionan las cosas, eso le va a darle seguridad emocional a la luna en Virgo. Tener pequeños rituales cotidianos o esta idea de la rutina, ¿bien? Y estar ocupada. La luna en Virgo, decirte no, ahora no puedo porque tengo que trabajar, están en su refugio emocional, básicamente.
¿Qué necesita una luna en Libra? Bien, necesita armonizar con el medio ambiente. Libra es la balanza, recuerden, entonces la armonía es clave para esta luna, necesita espacios armónicos. Corregir los desequilibrios, cuando vea que algo está desequilibrado, va a necesitar que eso se corrija, ya sea en un nivel emocional, en una relación, ¿sí? Llévenlo a varios aspectos de la vida. Necesita agradar a los demás. Las lunas en Libras tienen ese punto que en un punto está bueno y en otro punto, como toda luna, tiene su doble cara, digo, ¿no? Cada signo tiene su lado A, su lado B, digo yo. Y el lado A es agradar a los demás, está bueno, porque tiene como esa capacidad de conectar, ¿no? Rápidamente con otros y agradar y caer bien, pero tiene que tener cuidado de a veces no estar volviéndose muy falsa la luna en Libra, ¿sí? En esto de, bueno, necesito agradarle a todos todo el tiempo. Entonces llega un punto donde vos decís, realmente tenés que agradarle a todos todo el tiempo, es posible, es real, digamos, hablando en términos reales, digo, ¿no? Entonces, bueno, ahí atrás de eso hay un mecanismo de la luna también. Bueno, estar en contacto con los demás, parecido a la luna en Géminis porque es una luna de aire, las lunas de aire también necesitan del contacto con personas, vamos a decir, cada una diferente, pero acá es clave. Hablar de lo que sienten también, luna en Libra, porque sigue siendo un elemento aire. Claridad y diálogo en las reuniones, esto también. Y si está en pareja, la necesita. Esto es clave para las lunas en Libra. Yo siempre lo he visto en mis consultas. Hay una relación muy profunda, vamos a decir, con el tema pareja, porque Luna en Libra es como que esto, necesita a la pareja. Libra necesita un otro para sentirse segura. Puede ser una pareja, puede ser una amistad, pero ahí si vos tenés Luna en Libra, presta atención a esto. Es muy probable que todo el tiempo estés necesitando a alguien a tu lado, ¿sí? Porque Libra tiene que ver con el vínculo complementario. Esto no es bueno ni malo, es la necesidad de tu luna. Entonces, si vos estás en pareja, es muy probable que haya una especie de refugio emocional. Acá la clave para mí es poder tomar conciencia de eso para saber también desde qué lugar estás eligiendo a la pareja. Es decir, si lo haces desde la necesidad emocional no cubierta de esa luna o desde un lugar más maduro, más adulto, ¿sí? Mismo si es una amistad, ojo, yo doy el ejemplo pareja porque es el más pertinente, pero puede ser una amistad también, o que todo el tiempo estés necesitando una amiga o un amigo al lado, ¿no? Como para hacer un plan, para estar, para lo que sea. Bien. Vayamos a la luna en Escorpio. ¿Qué necesita una luna en Escorpio? Una luna de agua. Necesita intensidad. Luna en Escorpio necesita la intensidad emocional. O sea, no le va las emociones suaves, livianitas. Es que Escorpio es todo o nada. Es como un poco esta idea de amor-odio, ¿no? Y llevándolo a la luna tiene mucho que ver con esto. Necesita recibir respuesta emocional de los demás. O sea, sentir que el otro le da una respuesta emocional. Necesita intimidad, necesita pasión, necesita sanar, porque Escorpio también trabaja mucho con las sombras, con los dolores, ¿sí? Las heridas. Necesita que tomen en serio mis sentimientos, o sea, sus sentimientos, una luna en Escorpio. Y una de las cosas clave que necesita una luna en Escorpio es que todo el tiempo necesitan ver los mecanismos ocultos atrás de las personas. Tienen esa habilidad y ese talento por un lado, pero hay una necesidad emocional de ver la sombra del otro, a ver qué me está escondiendo, qué está ocultando. Es una de las habilidades que tiene, ¿sí? Para, por ejemplo, si trabajas como terapeuta o psicólogo o algo relacionado a la psique o al inconsciente, las lunas en Escorpio son muy buenas para eso. Obviamente, primero tenés que trabajar muy bien vos con tus propias sombras, con todo eso, para poder desarrollar el talento de esta luna en Escorpio, ¿sí? Después pasemos a la luna en Sagitario. Acá ya hacemos como un vuelco enorme porque Sagitario ya es una luna de fuego, ya nos saca de esas sombras, nos saca de ese espacio profundo de Escorpio, esa intensidad. ¿Y qué necesita una luna en Sagitario? Bueno, necesita conectar con el sentido de vida. Esto es clave, ¿no? Sentir que la vida tiene un sentido, valga la redundancia, que hay un sentido más profundo, una cuestión existencial, estamos hablando. Necesita conectar con el sentido de la aventura también, ¿sí? Sentir que hay una aventura en la vida, que está viviendo una especie de aventura. Es un refugio emocional acá. Tener una búsqueda espiritual o filosófica en esto del sentido de vida que decía existencial es clave, creer en algo,
necesita esta luna sí o sí creer en algo para sentirse protegida, cuidada, ¿sí? Segura. Así que es clave desarrollar ahí y conectar con su sentido de vida. Necesita independencia acá también, libertad, divertirse. Las lunas en Sagitario necesitan de divertirse. De las fiestas, puede ser, ¿no? El festejo es muy de Sagitario. Conectar con los ideales y hacerlos partes de la vida. ¿Sí? Es decir, en eso que creas, ¿sí? Ya sea una religión, una filosofía de vida, lo que sea, es que conectes con eso y lo hagas parte de tu día a día también. Eso es parte para desarrollar bien la luna en Sagitario. Es clave. Bien, pasemos a la luna en Capricornio. Pasamos de luna de fuego ahora a una luna de tierra. Luna en Capricornio, esto lo digo, pero no, o sea, entiéndase por qué. Es una de las lunas más frías, se dice, ¿no? Emocionalmente hablando. Capricornio es un signo de tierra, entonces, al ser no solo de tierra, es que Capricornio trabaja mucho con las estructuras, ¿sí? Suelen ser personas más estructuradas, más rígidas, ¿no? Es como esta idea de la muralla, digo yo. Entonces, por eso es que a veces se le dice que es la luna más, o de las lunas más frías, entiéndase desde ese lugar emocional. De hecho, es el opuesto a Cáncer, ¿bien? Por lo tanto, es el opuesto a la luna, el signo estamos hablando. Entonces, hay una oposición, un opuesto complementario, ¿no? Pero hay como una cara de la otra moneda acá, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita? Bueno, luna en Capricornio necesita ser productiva, eso es clave. Necesita ser ambiciosa, o sea, tener ambiciones, ¿no? Esta ambición de crecer, ¿no? Sobre todo en crecer en cuanto a espacios de reconocimiento social, ¿no? Donde me reconozcan por mis logros. Eso lo necesita. Necesita controlar el ambiente, puede ser una luna muy controladora también. Fíjense, las 3 lunas de tierra suelen serlo, pero de diferentes formas, digamos, ¿no? Acá luna en Capricornio necesita controlar el ambiente, ¿sí? Como un poco el ser el que pone el orden, vamos a decir. Organizar, estructurar, asumir responsabilidades. Todo esto necesita la luna en Capricornio. Hacerse cargo de, ¿sí? Hacer siempre algo para algo, esto de la idea de la productividad, o sea, todo el tiempo es, bueno, hago esto, para generar otra cosa, ¿se entiende? Eso es uno de los puntos que está muy bueno en un punto, porque las lunas en Capricornio suelen tener esta capacidad de trabajar mucho, de dedicarle mucha disciplina. El tema es que pasa acá con el descanso, con otro tipo de, ¿no? de actividades. Sentir que construyo y que crezco. Eso es lo que necesita una luna en Capricornio. Que todo lo que va haciendo está poniendo un ladrillito en algo que está haciendo que crezca en la vida. ¿Sí? En un proyecto, en lo que sea. Sobre todo mucho a nivel laboral, profesional. Después, ¿qué necesita una luna en Acuario? Ya nos queda Acuario, Piscis. Acuario, volvemos al elemento aire. Acá ya, al ser el elemento aire, hablamos ya otra vez de esta cuestión más desapegada. Las lunas, así como luna en Capri, es de las más frías, entre comillas. La luna en Acuario decimos que es la más desapegada. ¿Por qué? Por un lado, porque tiene relación con el elemento aire, ¿no? Entonces, si hablamos de lo emocional, el aire es intelectual y mental. Entonces, ya ahí hay como un desapego de la emoción, ¿sí? No quiere decir que no sientan, simplemente sienten de otra manera. Cada luna siente, pero de formas distintas. Entiéndase eso. ¿Sí? Acá no es que hay lunas que no sienten y lunas que sienten. Yo no quiero generar esa idea, porque a veces me pasa que por ahí en un reel que subo o algo, la gente interpreta o piensa que esa luna no siente o son malas, buenas. Esa polaridad a mí no me interesa, porque considero que no es la manera en la que nos sirve a nosotros entender la astrología, ¿sí? Hay que entender en esencia el signo, de qué se trata, por qué esa palabra que usamos, por qué luna en Acuario es desapegada, qué quiere decir eso, ¿no? Bueno, entender todo ese trasfondo de lo que genera ese mecanismo. Entonces, ¿qué necesita un Acuario? Desplegar su curiosidad, sentir que colabora con la vida, eso también. Necesita que respeten sus ideas originales. Acá luna en Acuario es como, va a necesitar que respeten su originalidad, ¿sí? Eso es clave. Compartir sus ideas ideales también con otras personas, con grupos. Generar grupos justamente donde pueda compartir ideales, eso es clave, ¿sí? Tener libertad de ir y venir en el día a día, en la vida doméstica, digamos, es clave. Sentirse libre. Puede ser ya sea desde lo laboral, desde decir, bueno, yo manejo mis horarios, ¿no? Como, bueno, eso es muy, muy, muy propio de la luna en Acuario.
Y necesita ser original e independiente. Pero todo esto lo necesita la luna. Todo esto que yo les cuento es una necesidad, ¿sí? Que es clave. El desapego de la luna en Acuario tiene que ver, o surge o nace, de una especie. Acuario tiene como este mecanismo de desconectarse de las emociones que le son muy fuertes, ¿no? Se desconecta, es como que se desenchufa. Esa es como un poco la metáfora que siempre se usa, ¿no? Se desenchufa, o sea, siente algo muy fuerte y se desenchufa. Pero por eso digo, sí siente la persona, no es que no siente. Solo que su mecanismo tiende a ser ok, me desconecto de esto porque es demasiado, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo. Obvio, como toda luna, si uno la puede trabajar y elaborar, puedes desarrollar formas de relacionarte con ese mecanismo distinto. Uno de los puntos claves y fuertes de la luna en Acuario es la capacidad justamente de no apegarse a lo emocional, ¿sí? También sirve mucho para terapias o para terapeutas tener esta luna, porque puede trabajar con mucha gente, escuchar cosas muy fuertes emocionalmente hablando, pero no se va a quedar pegada a eso. Entonces, fíjense, entiendan hacia dónde va esto de apegarse o desapegarse, ¿sí? Y por un lado tiene, digamos, un lado A y un lado B, como todo. Y por último tenemos a nuestra luna en Piscis, ¿sí? Luna en Piscis, elemento agua, acá es clave también. ¿Qué necesita? Bueno, necesita encontrar a alguien con quien desahogarse y que lo comprenda, ¿no? Esta idea de desahogarse, porque Piscis también es agua y es el océano. Conectar con la espiritualidad también lo necesita, lo que sea para esta persona la espiritualidad o con ese algo más, ¿sí? Mezclarse y fusionarse también con el ambiente, eso es clave para esta luna. Establecer relaciones de intercambio emocional con los demás. Y, o sea, acá hay mucha emoción. Lo que necesita la luna en Piscis es compartir mucho desde la emoción. Dedicar tiempo a sueños y fantasías. Acá puede ser, a veces uno de los mecanismos de luna en Piscis, que se genere muchas fantasías sobre la realidad, ¿no? Sobre algún hecho o situación, como forma de mecanismo también. Y es muy empática, obviamente. Una luna en Piscis es súper, súper empática, percibe muchísimo. Y eso es un desafío también saber llevarlo, ¿no? Y también necesita aflojar los límites. O sea, una luna en Piscis no le van a gustar mucho los límites, ¿no? Como Capricornio, sino que los va a disolver. Necesita disolverlos, ¿sí? Acá es como que un poco la mamá de una luna en Piscis pudo haber sido como una madraza, digo yo, ¿no? Como el madre de madres, ¿no? Como súper contenedora, al punto de disolver demasiado los límites, ¿sí? Es una luna muy, muy especial y yo creo que uno de los puntos clave acá es que a veces a esta luna le puede costar, vos le decís, ¿cómo te sentís a una luna en Piscis? Y no sé, porque es como que disuelve tanto los límites y las formas Piscis, que a esta luna le puede costar distinguir mucho qué siente o de dónde siente eso que siente, ¿sí? Como relacionarlo, es como se diluye en el todo. Dicho esto, ya pasamos por las 12 lunas, ¿sí? Les di un pantallazo de lo que cada una de las lunas necesita. Obviamente hay mucha más información, hay mucha más profundidad en cada una de las lunas, en cada una de las cartas natales. Hay mucho que entender también atrás de cada una de esas lunas. Hay que ver también cómo conjugan, digamos, cómo se combinan con el sol, con el ascendente de cada persona, en la casa en la que se encuentre esa luna, en los aspectos que pueda llegar a tener esa luna en la carta natal. Hay infinidad de información que yo puedo llegar a sacar de ahí. Por lo tanto, cada luna es un universo único y cada carta es un universo único, en realidad. Así que hoy les conté una partecita, imagínense, de lo que nosotros podemos llegar a entender y a conocer de nuestra carta natal, ¿no? Imagínense lo que es interpretar una carta natal completa, ¿bien? Por eso a veces cuando hay personas que me preguntan, che, Nico, este signo, ¿vos decís que se lleva bien? No sé, yo soy de Escorpio, ¿me voy a llevar bien con alguien de Capricornio? Y la verdad que es muy relativo, porque hay que ver las lunas, por un lado, y después, bueno, obviamente, yo creo que más en lo vincular juega mucho la luna, eso seguro. No quiere decir que haya una luna que se lleve bien o mal con otra luna, ojo, esa no es mi forma de ver la astrología, pero sí hay un cierto grado de compatibilidad, sobre todo por elementos, ¿sí? Por lo que es el ritmo que tiene cada uno de los signos. Por elemento obviamente va a haber mayor afinidad entre lunas que por ahí entre otro elemento, ¿no? Lunas de agua se van a llevar mejor entre sí. Bueno, eso también, lunas de agua se pueden llevar mejor con las de tierra, las de fuego con las de aire.
Eso existe y se puede hacer un análisis de eso, pero obviamente cuando alguien me pregunta así muy general, yo no le puedo dar una respuesta tan sintética de esto. Así que bueno, déjenme en comentarios qué les pareció este video, si les pareció fructífero, si les sirvió, si se entendió, si les gustaría seguir aprendiendo más de astrología o seguir conociendo otros aspectos de la carta natal. Ahí también te leo, te escucho. Estoy ahí armando un montón de contenido, así que suscríbete a mi canal porque voy a seguir subiendo, todas las semanas estoy subiendo ya hoy contenido y voy a seguir subiendo más contenido. Seguramente el próximo video hable de los ascendentes, pero obviamente, como te digo, te leo. Si querés saber algún otro tema, te leo, te escucho y voy preparando el material. De mi parte, gracias si llegaste hasta acá. Suscríbete, deja el like, compartí este video. A mí me ayuda muchísimo a poder seguir manteniendo este contenido y compartirlo en mis redes. Así que te agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.